Cuando uno piensa en el cómic de Invencible nos podríamos quedar reflexionando. ¿Qué se supone que vamos a aprender aquí? Bueno, en realidad a lo largo del cómic nos muestran cómo Mark empezó a cruzar muchas líneas. ¿Se acuerdan? Y aquí va un spoiler, en su revancha con Conquest, y cómo esto poco a poco lo hizo pues dejar de ser un héroe. De hecho, curiosamente y paradójicamente, con el paso del tiempo Mark más se parecía a Cecil y Nolan más se parecía a Mark del inicio. Hasta el mismo Allen le dice que está muy contento que haya cambiado antes de dejarlo casi en silla de ruedas. ¿Se acuerdan cuando querían usar el virus Viltrumita para acabar con los Viltrumitas que estaban en la Tierra? De hecho, ahora que lo pienso, Oliver siempre fue alguien muy frío, algo que le pasó factura, sin mencionar que le gustaban los insectos. Bueno, gracias a su línea genética, algo que cuando llegó al planeta de la Federación Galáctica, o como se llamaba esa wea, Temiscria, creo que se llamaba Temiscria. Bueno, pues lo vimos con su novia, y no me digan que estoy exagerando, hasta el mismo Mar se quedó con cara de guata, ¿qué está pasando aquí? Mostrándonos que la genética sí influye con nuestro ritmo de vida, aunque con Nolan fue todo lo contrario. Pero aquí tengo que aclarar algo, los Viltrumitas nunca fueron malos en sí, sino que el padre de Nolan, digamos que no estaba bien de la cabeza. Y ni se hable de Trag, ese tipo estaba loco, porque tienen que admitirlo, hubo momentos donde Trag parecía un gran emperador, o en este caso un gran regente, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que él solo veía por sí mismo, de este modo no importándole qué le pasara a todo su reino. Y esto no lo vi venir, porque recuerden que incluso ayudó a Invencible. Ese Freddie Mercury creo que cayó directamente a la locura. Y si no me creen, miren cómo trataba a sus hijos. No lo sé, trajes de esos personajes que pudieron haber sido buenos, pero no les tocó vivir en un ambiente que se los permitiera. Y ellos tampoco quisieron cambiar. Algo que nos deja ver Nolan hasta sus últimos días. En serio, este tipo es uno de los personajes con más desarrollo de todo el cómic. Creo que únicamente superado por Invencible. Y eso que Nolan no era el protagonista, dejándonos a todos, pues la verdad, contentos. En serio, el hecho que haya un cómic con ese desarrollo de personaje nos deja en buen puerto. Si no me creen, miren los cómics de The Boys. Ahí únicamente son grotescos por serlo. En serio, lean esos cómics y no me van a decir que no. Hay veces que en ese cómic simplemente son bizarros para atraer vistas, algo que afecta a la historia en sí, ¿me entienden? Y eso que en el caso de Invencible se experimentó demasiado. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los dioses y técnicamente mandaron a Mark al pasado? Y cómo esto en realidad no aportó de nada, porque aunque cuando regresa Amanda estaba con otro tipo, que curiosamente era el hermano de la novia del tipo de un ojo, no me acuerdo ahorita su nombre, pero es el que se papea a Omni-Man. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ya me acordé, se llama Allen el Alien, que por cierto, este tipo era muy superior a muchos Viltrumitas dentro de la serie, y eso le da mucho mérito a que Mark después de 500 años pues le haya podido ganar. Y no se ve que batallaron mucho, porque sí, también la Federación o Confederación de Planetas, como se llama esa cosa, estaba mal, porque les daba más recursos a los planetas que eran mucho más ricos y dejaban sin nada a los planetas pobres. Curiosamente, algo similar a lo que hacían los Viltrumitas, así dejándonos ver que aquí no había buenos ni malos, sino quién era más malo. Y ahora que lo pienso, esto también nos lo mostró Robot, otro personaje que tuvo un desarrollo hermoso. ¿Se acuerdan que en la primera temporada hay unos alienígenas que viajaban de una dimensión a querer conquistar la Tierra? Bueno, pues al parecer Amanda y Robot terminaron en ese mundo, así viviendo creo que como 1000 años, porque todos los seres que eran fuera de esa dimensión, digamos que su tiempo era mucho más lento, de este modo siendo más longevos ellos en ese lugar, teniendo así una de las historias dignas de la Rosa de Guadalupe, siendo la mala técnicamente Amanda. Ahora que lo pienso, quien hizo malo a Robot fue Amanda, y luego todavía le dice a Rudy que ella la engañó porque la descuidó. Vaya cinismo, le han de arder los labios de tanta mentira que dijo, incluso lo traiciona y lo encarcela. En serio, Robot tuvo muchas cosas para hacerse malo, y aún así pues no lo hizo, simplemente se hizo utilitarista. Pero si lo piensan, a lo largo del tiempo
tiempo, pues sí mejoró la vida en la Tierra, mostrándonos pues una lección bastante cuestionable. El fin en el cómic de Invencible por lo menos justifica los medios, o hay momentos en que sí, porque se acuerdan el final feliz de Mark y cómo él representa todo lo contrario que representaba Robot, pero aún así Mark también se dio cuenta que Robot hizo mejor la Tierra. Sinceramente, con esto nos muestra que ser líder de un imperio es muy difícil y a veces las mejores opciones no son las más éticas, algo que vimos con Cecil al principio. Hasta el mismo Cyborg, que era amigo de Cecil, cuando lo increpa Brick, creo, que no querían hacer equipo con Robot después de que Robot hubiera mandado a Cecil con mamá Coco. Él mismo dice que si Cecil hubiera sabido que si su sacrificio hubieran causado un mejor mundo, o por lo menos el mundo que nos dio Robot, lo hubiera hecho desde un principio, mostrándonos que para ser un líder que tomes, digamos, decisiones cuestionables, pues también aplicaban a ellos. Por lo menos eran congruentes con eso. ¿Ya ves, Thanos? Así se hace. Y no dándote un plan de retiro plantando papas. Miren, sin duda alguna Invencible es una obra algo complicada de entender en algunas cosas. En las otras es el cómic promedio de superhéroes. Pero Robert Kirkman, que creo que así se llama el autor de este cómic, también es el de The Walking Dead. Y otro que se llama Excuser, algo así. No lo he leído, pero sé que es algo como The Voice. Pero al ser, digamos que una crítica al mundo de los superhéroes, pues el autor nos mostró que el mundo no es blanco y negro y nunca lo va a ser. ¿Por qué creen que en la Liga de la Justicia decían que los héroes eran ideales? Justamente porque no eran reales y ellos tenían que hacer un esfuerzo para seguir comportándose así. Si no, miren cómo se comporta Superman y Clark Kent, a diferencia de cómo se comporta con sus padres. ¿Entienden? Ese es el sacrificio de ser un héroe y en este caso el sacrificio de ser un antihéroe e incluso hasta un villano. Miren los gemelos Mauler, al final se transformaron en lo que estaban destinados a ser, unos grandes héroes. ¿O ustedes qué piensan? ¿Qué les pareció el cómic de Invencible? ¿Y qué escena del cómic están esperando que animen? Yo estoy esperando el versus que tiene Baelvis versus Trag, uno de los mejores versus, pero tienen que admitir algo, va a ser bastante corto. Espero que en la animación le agreguen bastante a esa pelea. Y los que hayan leído el cómic de Invencible no me van a dejar mentir, va a ser épico. ¿Ustedes qué piensan? Lo leo.